Ay, hermano, no te canses, hermano, no te canses, hermano, que Dios se mueve a través de la alabanza. Grande y poderoso eres, Dios. Recibe la adoración, recibe la alabanza, recibe la gloria. Ay, mi Dios, en esa mañana abre los ojos espirituales, quita toda mudez en esa mañana, quita toda frialdad en esa mañana, Dios, y glorifícate, mi Dios, glorifícate en esa mañana, glorifícate, Dios, aleluya, gloria, gloria a Dios. Ay, mi Dios, tú eres un Dios que te hace sentir, Dios. Abre los ojos espirituales en esa mañana, Dios, y hazte sentir en esa mañana, Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Dios bendiga romana. Bon Dieu béni le matin. Dios está bon, amén. Bon Dieu bon. Lá nós vamos repartir classe com a minha hinta. Nous séparer classe ce matin. Bom venir de casa de Deus. Bienvenue dans casa bon Dieu. Tu não és bani bom mami, c'est bon venir de casa do Senhor. Ba moun côté la main, dis bienvenue dans casa bon Dieu. Glória ao Senhor. C'est bon venir de casa do Senhor. Bienvenue dans casa Seigneur. Alabanza a Jesus para sempre. Louange à Dieu. Nós abrimos palavra a minha hinta. On ouvre parole no matin. De Gênesis capítulo 24. Dans Genèse chapitre 24. Me quero rogar meu irmão. Moi voulais supplier frère Samuel. Se está possível, vir um pouco mais adiante, alabanza ao Senhor. C'est possible, passer devant, vir chita na Cristo Jesus está vivo, aleluia. Deus é bom e Deus é maravilhoso. Bon Dieu bon, bon Dieu merveilleux. E Deus é grande, glória a Jesus. Bon Dieu grand. Mas a mesa mais adiante daí para trás, digo, mais adiante. Avancez plus devant. Alabanza, estou para chegar adiante, glória a Jesus. Il y a un pile chaise vide devant là. Amém, não tenha vergonha, aleluia. Ou pas besoin de honte. Glória ao Senhor. Alléluia. Alabanza Seigneur. Glória a Jesus. Gênesis 24. Genèse 24. Meu irmão entende? Glória a Jesus. Solamente nosso hermano David não entende papiamento. Quem mais não entende papiamento? Quem mais? Hermana Ingrid? Quem tem hermana Ingrid com papiamento bom? Amém? Glória a Jesus. Gênesis 24. A irmã Tabita para traduzir para nosso irmão David. Amém? Gênesis 24, meu irmão, entende? Todo mundo joine? Glória a Jesus. Nós lemos a palavra de Deus, em nome de Tata, de Ju e Espírito Santo. Na palavra no Papa, petit lac Saint-Esprit. Era Abraham ya viejo y bien avanzado de años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Dice en el verset premier, Abraham te fin vieux, li entré dans grand monde. Seigneur te béni Abraham dans toute bagaille. Abraham te gagné un domestique qui te plus ancien parce que toute l'autre chose. C'est lui-même qui te gérant responsable tout bien lié. Abraham dit le comme ça. Mais mettez-moi un enfant de jambe moins. Fais serment. Moi voulais pour faire serment sur Seigneur, bon Dieu ciel là avec bon Dieu la terre, pour pas choisir yon madame pour petit garçon là na madame na mesdames qui vivent dans pays Canara côté Mritea. Mais c'est dans pays pam pour aller pour choisir pour choisir parmi moun même race avec moi yon madame pour Isaac petit garçon là. Vamos a orar. Pido al hermano Rafael que pueda elevar una oración. Y cada uno de nosotros cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos y pedimos a Dios que nos hable en esta mañana.
Amantísimo y Padre Celestial, Señor, en esta mañana, Dios, vamos a ir de tu palabra, Señor. Que sea tú, Señor, enseñándonos de tu palabra, Dios. Que podamos, Señor, poner en práctica, Dios, lo que vamos a aprender en esta mañana, Dios. Padre, usa a tu siervo, Dios, que va a traer palabra de vida, Dios, en esta mañana, Dios. Bendice cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Dios. Que tu gloria y tu honra, Señor, sea en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos aprender de tu palabra, que podamos poner en práctica tu palabra en esta mañana, Dios. Padre, bendice cada uno en esta mañana, Señor, que tu gloria sea derramada, Señor, que a través de tu palabra, Dios, podamos aprender y poner en práctica tu palabra en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento por cinta. Nous allons chiter ensemble, bien-aimés. Gloria a Jesús. Nos está sigue que estudio de dispensación. Nous continuons avec étude dispensation. Yo. La próxima semana, el domingo, ya domingo. Dimanche, Amén. Si Dios nos guía, si bon Dieu guide nous, voy a dar un estudio en cuanto a adorar a Dios. on va venir avec une étude qui parle d'adorer bon Dieu. Amén, hermanos. La Biblia dice en Juan 14. La Bible dit dans Jean 14, Amén. Juan 14. Amén. Jean chapitre 14, Gloria a Jesús. Déjame ver un momento. La Inmaculada. quittez-moi ça un moment. Alabanza a Jesús. Sí, Juan 14, 17, Jean 14, 17, que Dios viene a vivir en nosotros, que bon Dieu vient habiter dans nous, pero está también con nosotros. mais il est ensemble avec nous tous. Pues Dios está en nos Eh bien, bon Dieu dans nous-mêmes, y está con nos. et puis il est ensemble avec nous. Amén. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo Nous, c'est le temple Saint-Esprit, bon Dieu. y la iglesia es el lugar donde Dios habita con nosotros. Et puis l'église là, c'est place ou bien côté, bon Dieu habiter ensemble avec nous. Y para ver la gloria de Dios, Pour voir gloire bon Dieu, para ver los milagros, pour voir miracle, hay que conquistar la presencia de Dios. ou besoin prendre présence bon Dieu. Amén, hermanos. Muchas veces estamos acostumbrados Plusieurs fois, nous avons coutume a pedir. pour nous demander. Somos buenos Nous bons, en pedir a Dios. nous bons, nous demander bon Dieu. Amén. Comenzamos nuestra oración Tiens que nous fait prier nous, con pedir. à demander. Dios, límpiame. Bon Dieu, nettoie. Dios, purifícame. Bon Dieu, purifie. Dios, dame. Bon Dieu, ban moi. Dios, necesito. Bon Dieu, moi j'ai besoin. Estamos muy buenos en pedir. Nous bons dans sacré les Y demander. Dios quiere que pedimos. Bon Dieu voulait pour nous demander lui. Pero por ejemplo, hermanos, Mais par exemple, frère mieux, si usted necesita $5 de mí si vous avez besoin de $5 dans même, y yo estoy en mi casa et puis moi la caille moi, y usted está aquí et puis moi ou là. y dice, pastor, dame Si $5, vous dites pasteur, fais-moi cadeau $5, aunque grite duro, même si vous te bien fort, yo en mi casa no sé. côté de la caille moi, je ne connais Amén. Y después se va de la iglesia. pas. Après aller à l'église, Dice, pastor, yo dije, ¿por qué se fue de la iglesia? vous dites pasteur, pourquoi ça va aller à l'église? Yo le pedí $5 y no me dio y pasé hambre. Moi dis pourquoi ça pas à l'église? Vous dites me demande $5 ou pas pas moi, peut-être ça me dérange. ¿Cuándo me lo pidió? Qui l'a demandé de venir? Sí, aquel día cuando usted no vino a esa a la iglesia ese día, pero yo estaba en la iglesia y lo pedí. Oui, c'est jour que vous pas venir à l'église, moi me dans l'église me demander. ¿Cómo puedo saber? Comment on faire connaître? Amén, hermanos. Pero si estoy aquí Mais si là y usted viene donde mí, et puis vous venez bon côté moi, pastor, necesito vous $5. dites pasteur, j'ai besoin de $5. Amén, hermanos. Amen. Entonces recibo esa petición. Eh bien, on va recevoir en pétition ça. Amén, hermanos. A Dios igual. Bon Dieu, c'est même bagaille là. Dios, donde Jesús pasó, Bon Dieu, Jésus, côté le passé, siempre decía il était toujours dit, que había poder de Dios para obrar milagros. il était un pouvoir, bon Dieu, pour te faire miracle. Siempre decía la palabra On a toujours dit, que el poder de Dios estaba presente pouvoir pour être toujours présent, y el poder de Dios es el Espíritu Santo. et pouvoir pour être cet esprit, bon Dieu, Estaba presente para sanar, il est toujours présent pour guérir, estaba presente para libertar. il est toujours présent pour libérer. Amén, hermanos. Pues necesitamos Eh bien, nous avons besoin conquistar la presencia de Dios. pour présent, bon Dieu. Alabanza del Señor.
Y la próxima semana voy a demostrar La semaine prochaine, on va le démontrer. que la presencia de Dios se conquista Eh bien, pour prendre présent de bon Dieu, con alabanza, avec louange, con adoración, avec adoration, con dar agradecimiento. avec remercier bon Si el Dieu. pueblo no aprende a adorar, Si le peuple n'a pas appris à adorer, no puede haber gloria. on ne peut pas avoir la gloire. Por eso usted ve en aquellas iglesias Si nous sommes pas dans l'église, ça, que no creen en el bautismo con el Espíritu Santo, l'église qui pas croire dans le baptême de l'Esprit bon Dieu, no adoran, ils n'ont pas adoré, no alaban, ils n'ont pas loué. están acostumbrados a tener cultos quietitos así, Ils ont une coutume pour faire service sur bouche fermée comme ça, muertos sin el poder de Dios. mort sans pouvoir bon Dieu. Amén, hermanos. Si usted no siente el fuego, no puede decir gloria a Dios. Si vous pas sentir du feu, on ne peut pas dire gloire à Dieu. Alabanza al Señor. Pero para sentir el fuego, Mais pour sentir du feu, hay que alabar. vous devez louer, Amén, hermanos. Hay que adorar. vous devez adorer. Pablo y Silas Paul et Silas, estaban presos, ils étaient prisonniers, encadenados, ils étaient enchaînés, no tenían su ils libertad. n'ont pas de liberté. Comenzaron a adorar a Dios. Ils ont commencé à adorer bon Dieu. La Biblia no dice La Bible pas dit que comenzaron a clamar a Dios. ils ont commencé à rêver dans bon Dieu. Dios, sácame de esa Bon cárcel. Dieu, vous êtes dans la prison ça. Si fuera usted y yo, C'était vous même avec moi. estoy seguro Moi sûr et que certain. nuestra oración sería: Priez nous en tape. Padre, ¿por qué? Papa, pour qui ça? Yo estaba haciendo tu obra, Moi t'as fait travail. ahora estoy encarcelado. Même moi fermé dans la Mira prison. estas cadenas Gardez chaîne ça. en este Dans lugar. côté ça. Dios, no entiendo. Bon Dieu, vous comprenez. Padre, libértame. Papa, libérez. Padre, ayúdame. Papa, aidez-moi. Pero Pablo y Silas, Mais Paul et y Silas, Silas no era su esposa, Silas c'est pas madame. era su compañero de trabajo. Et des compagnons de travail. Pero Pablo y Silas, Mais Paul et Silas, en la prisión, en la prison, comenzaron a adorar a ils Dios, ont commencé à adorer bon Dieu. comenzaron a cantar a Ils ont Dios, commencé à chanter dans bon Dieu. comenzaron a alabar a Ils ont Dios, commencé à louer bon Dieu. comenzaron a elevar, aleluya, adoración al Dios vivo. Ils ont commencé à enlever adoration dans bon Dieu Y vivant. con esa adoración, Avec adoration ça, con esa alabanza, alabanza, con ese cántico, avec chant, la presencia de Dios descendió en este bon lugar. Dieu descend en place. Oh, alabanza del Señor. Cuando la gloria de Dios Les desciende, gloires bon Dieu descend. cuando la gloria de Dios Les desciende, gloires bon Dieu descend. si hay cadenas se Si rompen, il y a chaîne à oh, si passer, hay ataduras se si il y a rompen, chaîne qui m'arrête si à hay passer, puertas cerradas se abren, porte fermée, il y a pour oh, si hay puertas cerradas se abren, l'ouvrir à oh, fermer. si hay maldad se va. Si il y a méchanceté, on peut aller. Alabanza su nombre. Cuando la gloria de Dios Les desciende, gloires bon Dieu cuando la descend. gloria de Dios desciende, Les gloires bon Dieu descend. si hay muertos se levanta, Si il est mort, il y a se levé. levanta, Il y a levé. se levanta. Levé. Alabanza a Jesús. Pero hay que conquistar la gloria de Dios. Mais on doit prendre gloire bon Dieu. Amén. Y voy a demostrar On peut le démontrer este domingo que viene dimanche cap venir que la gloria de Dios que la gloire bon Dieu no se puede conquistar pas capable de prendre ça con la boca cerrada. avec bouche fermée. Hay que adorar. Vous devez adorer. Hay que abrir la boca. Ouvre bouche là. No estoy acostumbrado a abrir la boca. Si vous pas écouter ouvre bouche. Alabanza del Señor. Es muy extraño, C'est aleluya. étrange en pile Porque usted se ve muy gordito. parce que vous êtes bien gros. Entonces tiene que abrir la boca para comer, ¿o no? Eh bien, vous besoin ouvrir bouche pour manger. No veo ningún muerto de hambre aquí en este lugar. Mon pas qu'il aucun monde mourir là en grand bruit ici. Igual que usted abre la boca Même j'allais ouvrir bouche para comer, pour manger, para alimentar la carne. pour nourrir chair, ¿Cómo usted come, hermano? comment manger frère. ¿Con la boca cerrada? À bouche fermée? Amén. Con la boca cerrada. À bouche fermée, on manger. Lo abrimos. Nous ouvrons. Y a veces ni paciencia tenemos. Il n'est pas fort et passer ce que nous gagnons. Amén. Le dan un tenedor de fuera aquí. Pour nous bailler monde qui aime fourchette là. Le dan un tenedor. Pour nous bailler monde qui aime fourchette. Ay, no, dame una cuchara. Non, 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 ba mieux on cuillère. Y de lo grande. Et puis on gros cuillère. ¿O no, hermano? Le dan un plato así. Je vais une assiette comme ça. Ay, no, dame uno hondo. Non, ba mieux qui fond. Y metemos la cuchara Et puis nous fourrer cuillère là-dedans. como una pala. Tant qu'on un pelle. Y abrimos la boca así. Et puis nous ouvrons comme ça. La abrimos grande. Non, nous ouvrons bien large. ¿O no, hermanos? Y a veces hay gente cuando comen, hermanos, Et quelqu'un une femme là qui a mangé. parece botón molo, Et aleluya. tant que son machine qui a fait Si béton. usted ve dentro del botón molo, usted ve todo así. Si vous regardez dans la machine béton, ça a tout bagaille là. Uno ve banano y arroz y, Ouais, banane, ziri, tout bagaille. y alimentan la Et carne. nourrir chair. Así también dice Dios. C'est comme ça, bon Dieu dit. Abre tu boca. Bouche là. Alabanza al Señor para alimentar a nuestro espíritu. Pour capable alimenter l'esprit nous. También hay que abrir la boca. Même Jean doit l'ouvrir bouche à tout. También hay que adorar. Doit adorer. Amén, hermanos. Amen. Dándole gloria. Bali gloire. Aleluya. Alléluia. Antes, amén. La próxima semana de domingo. Ah, semaine prochaine. Dispensación, gloria al Señor. Dispensation. Amén, hermanos. Hay que adorar a Dios. Nous devons adorer bon Dieu. Hay que aprender a adorar a Nous devons Dios. apprendre à adorer bon Dieu. Amén.
No lo dejes por algunos solamente. Pas quitter pour celle, quelques là seulement. Y algunos solamente están ahí clamando. Et quelques là seulement qui a brûlé. Y cuando desciende esa presencia, Et puis là, il senti présence de bon Dieu. todo el mundo, ¡ah, gloria a Et puis Dios! tout le monde là, c'est gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pero deja algunos solamente. Mais on quitte quelques là seulement. Amén. Y si esos pocos no logran conquistar la gloria de Dios, Si tu grâce ça pas arrivé prendre gloire à bon Dieu. el culto está muerto hoy. Ah, le service a été mourir aujourd'hui. El muerto es usted. Mourir non, c'est vous-même qui Alabanza mourrez. al Señor. Amén. Amén, hermanos. Amen. Porque si usted adora, siente la presencia de Dios. Parce que si vous adorez bon Dieu, vous sentir la présence de bon Dieu. ¿Qué es? ¿Qué significa dispensación? Qui ça veut dire dispensation? Alabanza, hermano Paul Chale. Dispensación de un periodo de tiempo que Dios trata con el pueblo, a ser humano, entonces acaba siempre en juicio. Un día más. Un periodo de Barorata Sina, Barorata Sonata Rumitras de Barorata. Adorar. Gloria a Dios. Hermana Daniela Landa, ¿sí? Ya. É um período de tempo que o pueblo que Deus trata com o ser humano, então na final sempre acaba com o juízo Amém. sobre a nossa falha Deus. Amén. Completamente bon. Gloria a Dios. Amén. Promecha de usted me suena bon. Alabanza al Señor. Amen. Premier dimanche, nous jeûnons bon. Amén. Gloria al Señor. Periodo de tiempo Il y a une période de temps, en cual Dios se trata que el ser humano que bon Dieu traité avec l'homme, siempre acaba con c'est juicio. toujours fini avec jugement. ¿Por qué? Pourquoi ça? Porque nosotros, Parce que nous-mêmes, usted, ou même, yo, moi-même, nuestros antepasados, et mon temps passé, siempre fallamos a Dios. j'ai toujours failli, bon Dieu. ¿Cuántas dispensaciones hay? Alza tu mano. Siente el Combien poder. dispensaciones Alza tu mano hay? para nuestra hermana Tabita. Le Amén. veo. ¿Cuántas dispensaciones hay? Combien de Gloria al dispensations? Señor. Dispensation qui gagne. 7. Hay 7 Il y a dispensaciones. 7 dispensations. Hermano Rafael, ¿cómo se llama la primera dispensación? Comment les premières dispensations? ¿Cómo? Inocencia. Ok. Inocencia. Innocent. ¿Y quién me puede decir, alza tu mano si lo sabes, Mon qui connaît les premiers. cómo empieza la primera dispensación? ¿Cuándo? ¿Cómo? Comment première dispensation te La primera commencé? dispensación. ¿Quién lo sabe? Hermana Sara, ¿no? Eu contestaria para parte, pero que é criação de gente que não tem huerta hof de Edén, então que é expulsão. Comienza con la creación de Adán y Eva allá en el huerto de Edén. Así empieza la dispensación de la inocencia. Premier a commencé avec créatif, bon Dieu, qui c'est Adam avec Ève dans le jardin Éden. ¿Y cómo termina? Eh bien, comment t'es terminé? ¿Cómo termina la dispensación de la inocencia? Dispensation innocence. ¿Quién lo sabe? Gloria a Qui est Jesús. celui qui connaît? ¿Cómo termina? Ingrid. Cuando Dios lo expulsa del huerto. Amén. Le bon Dieu te mette au dehors dans le jardin Éden. ¿Y cómo se llama la segunda dispensación? Deuxième dispensation, comment le relais? ¿Quién lo sabe? Qui est celui qui connaît? Nuestro hermano Julio. ¿Cómo se llama la segunda dispensación? Conciencia. Conscience. Amén. ¿Y cómo comienza la segunda dispensación? Comment il était commencé? Deuxième dispensation. ¿Dónde? ¿Cuándo? Qui côté? Qui l'est? La segunda dispensación. La deuxième dispensation. ¿Cómo comienza? Hermana Reina. Con el diluvio. Con el diluvio comienza hermana Moza. Gloria a Jesús. Espera un momento. ¿Cómo comienza la segunda dispensación de la conciencia? comienza con Caín y Abel, entonces mata a su humano. Amén. Empieza ahí donde Adán y Eva salieron del huerto Il commençait là, à côté Adam avec Ève, sorti dans le jardin. y Caín y Abel comienzan con su primer sacrificio. Et puis Caïn avec Abel te commencé avec première offrande, premier sacrifice là. Con el dos, con dispensación termina. ¿Cómo termina la segunda dispensación? Comment déjà on a déterminé? Nuestro hermano Manuel o Miguel, ¿cómo se llaman sus hijos? Alzó la mano, entonces tal vez sabe la contesta. Hermano Rafael, ¿cómo se termina la segunda dispensación? Una dispensación termina con diluvio, el diluvio del arca de Noé. Amén. Termina con el juicio del diluvio. Il finit avec jugement, inondation. ¿Cómo llama el tres dispensación? ¿Cómo se llama la tercera dispensación? Comment troisième dispensation a relais? ¿Quién lo sabe? Hermana Marta. Gobierno humano. Amén. Gobierno humano, hermano Giancarlo. ¿Cómo Gobierno empieza? ¿Cuándo comienza el tres dispensación? Empieza con el Torre de Babel. ¿Quién tiene Comment otra te contesta? commencé? ¿Cómo empieza la tercera dispensación?
troisième dispensation. Hermana comment elle a commencé. Maribel, estamos en la tercera dispensación. Amén. ¿Cómo empieza la tercera dispensación? En el pacto de Dios con Noé. Amén. Gloria a Dios. El pacto que Dios cerró con Noé. Contrat bon Dieu signé avec Noé, Tanta salió fuera de arca. il est sorti dans l'arche là. Y ahí Dios hace un pacto con Noé. Et puis c'est là bon Dieu signé un contrat avec bon Dieu, De avec igual Noé. contenido que hizo con Adán y Eva. Et même Jean avec parti Adam avec Ève là. Amén. ¿Y cómo termina la tercera dispensación? Troisième dispensation, comment elle terminé? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo termina? Cuéntate, hermano Rafael. Con la destrucción de la Torre de Babel. ¿Cómo Termina con la destrucción de la Torre de Babel. destruyeron la Torre de Babel? Ahí parece que está destruido, pero en la Biblia no dice que lo destruyeron. La Bible pas dit que tout le Babel était détruit. De verdad vemos aquí, pero no dice la Biblia que fue destruido. Dans la Bible, il pas dit qu'il était détruit. ¿Cómo termina la tercera dispensación? ¿Cómo la dispensación termina? Hermana Sara. Ku confusión de lengua, ¿no? Amén. Confusión Confusión de lenguas y Confusion de lenguas y hermano Giancarlo. Separación, expansión. Amén. avec séparation. Nang awardu exparsi. Yo te gaé, yo te blaí. Nang awardu mandado en el mundo. Yo voy dans le monde entier. Alabanza al Señor. Y ahora también Dios quiere que conquistemos el mundo. Et qu'on y a tout bon Dieu voulait pour nous prendre le monde complètement. En el día de Pentecostés, Dans le jour de la Pentecôte, Jesús le dijo a ellos, Jésus dit, yo, amén, que tendrán que ir por Jerusalén, il besoin d'aller dans Jérusalem, Samaria dans Samarie, y hasta las últimas partes de la qui tierra. sont la dernière partie sous terre. ¿O no? Hechos 1:8. 8, travail premier, verset 8. Y no obedecieron. Yo pas obéi. Dios tuvo que permitir persecución Vous avez besoin de permettre persécution. y ellos fueron llevando la palabra. Et puis Amén. yo allé porter parole là. Ok, de cuarta dispensación, cóyamele. Quatrième dispensation, comment le relais? ¿Cómo se llama la cuarta dispensación? Hermano Rosny, es de cuarta dispensación, camina Dios te trata que ser humano, Côté que bon Dieu traité avec l'homme dans quatrième là. La promesa. promesa, Promesse. ¿Está contento, amén? Moi content matin. Hein. Amén. ¿Cómo empieza? Cuenta comienza es de cuarta dispensación. La cuarta dispensación, ¿cómo empieza? Quatrième là, comment elle a commencé? Hermana Wendy. El llamado de Abraham. Amén. Con el llamado de Abraham. Avec appel Abraham. ¿Y cómo termina la cuarta dispensación? ¿Cuándo la cuarta dispensación termina? Comment quatrième là, il terminé? Gloria al Señor, hermano Mercedes. ¿Cómo termina? Termina en juicio de esclavitud. Esclavitud, ¿dónde? En Egipto, ¿no? Amén. Amen. Il termine avec esclavage en Égypte. Dios, vemos que Dios amonestó a Abraham, Nous que bon Dieu était nuisance Abraham a su hijo Isaac también, avec petit Isaac tout. para no descender a Egipto. Pour pas descendre en Égypte. Siempre tenían la tendencia de descender a Il Egipto, a toujours une tendance de descendre en Égypte. pero al final Jacob, Mais à la fin, Jacob, amén, nieto de Abraham, petit Abraham, amén, no, nieto de Abraham, sí, descendió a Egipto il descend en Égypte. y su bendición se transforma en esclavitud. Et puis bénédiction vient transformer en esclavage. Es de signo de dispensación. Cinquième dispensation. Hermana Yolette, es de signo de dispensación, la quinta dispensación, con Yamele, Comment le relais? Ley. ley. La loi. Y con ley, ¿cómo empieza la ley? ¿Cuándo? ¿Dónde empieza la ley? Comment la loi a commencé? Qui côté qu'il est? Gloria a Jesús. ¿Quién sabe? Qui est ce monde qui comme ça? Gloria a Dios. Hermana Wendy, con ley te comienza. Ahora que Dios ha dado a Moisés 10 mandamientos, ¿no? Amén. Là que bon Dieu by Moïse 10 commandements. Arriba es 0. Sí, ley. Sur Amén. le mont Sinaï. Gloria a Jesús. Allí empieza la ley. En la ley te comienza. C'est la loi a commencé. Cuando Dios usa a Moisés para sacarlos de Egipto Le bon Dieu servit avec Moïse pour retirer le peuple en Égypte. y darles el comienzo de la ley, que son los 10 mandamientos. Les bas commencement, la loi qui c'est 10 commandements. Yo. ¿Y cuánto termina? Con ley te termina. ¿Cómo termina la ley? Comment la loi a terminé? Hermana Gilcia, amén. Sí, Nos Gilcia. da
Cada dispensação acaba com juízo. Com qual juízo acaba? Aqui jugement défini. Com qual juízo termina? Aqui jugement est terminé. Agissement. Quem vai ajudar nos Mangilcia? Como termina a lei? Com qual juízo? Qui le sera BDCA, comment est terminé? Aqui Hermana jugement. Wendy. Ku Jesus Cristo riba cruz e Calvário. Com Jesucristo em la cruz. Porque Jésus sur quoi? el muerto de Jesús, la muerte de Jesús en el Calvario, La mort de Jésus sur bois Calvaire, está una bendición para nosotros, o no, era una bendición para nosotros, o no. c'était une bénédiction pour nous, oui ou non? ¿De cómo debe ser un juicio? ¿Por qué dice usted que es un juicio? Pour qui ça dit ça ou dit c'est un jugement? Paso Jesus sabira picapa nos picana Jesus atumana anto ela entregana ribe cruz. Ela paga para nos picanan con nos me será paga pe el juicio con nos me será pasa Jesús a pase para nos riba cruz. Amén. La cruz es un lugar de juicio, Sur quoi c'était une place de jugement, un lugar de un maldición. côté de malédiction. Amén. Todas las maldiciones de la ley, Toute malédiction loi, todas las maldiciones de ley, toute malédiction loi, fueron llevadas por Jesús allá en la cruz del c'est Calvario. Jésus qui te porté à aller sur quoi? Amén, hermanos. Es 16 dispensación. ¿Cuál está? Sixième dispensation, comment le relais? Gloria a Dios. Si lo estamos más leyendo, más leyendo. Hermana Mariquita, es 16 dispensación. Sixième dispensation. Gracia. Grâce, la grâce. Gracia. Amén. Gloria al Señor. ¿Y cómo empieza la gracia? Con gracia comienza. Comment grâce commencer? Gloria a Jesús. Hermana Wendy. Hermana Wendy, the best from the class. Con gracia de comienza. Ku descenso de Espírito Santo. Amén. Con el deseo del Espíritu Santo, con el deseo del Espíritu Santo. Les secondes te descendent. ¿Tú eres de acuerdo? Tout le monde d'accord avec ça? La gracia no empieza aquí. Aquí no. Of con descenso del Espíritu Santo. ¿Cuándo dicen con el descenso del Espíritu Santo? Combien de monde qui dit c'est l'esprit de descendre? Hermana Zoraida. Sí. Sí, amén. Gloria a Jesús. ¿Y cuándo dice Ribe Cruz? ¿Cuándo dicen en la cruz? Combien de monde qui dit c'est sur quoi? Nadie. Gloria a Personne. Jesús. Amén. Con el descenso del Espíritu Santo empieza la gracia. Grâce a commencer pendant ces secondes de descendre. ¿Y cómo termina? Comment terminer? ¿Cuándo termina? ¿Quién? Hermana, vean nuestro gloria a Jesús, con gracia determina. Ku gran tribulación. Con gran La tribulación. grande tribulation. ¿En cuál dispensación estamos ahora? No está ahora aquí. Dans quelle dispensation nous y connaissons? ¿Tú estás de acuerdo con los de gracia? ¿Todos están de acuerdo? Tout le monde d'accord avec la grâce? No en el milenio, amén. C'est pas dans le millénaire. Porque los testigos contra Jehová están en el milenio. Parce que témoins contre Jéhovah, ils disent on a millénaire. Y la Primera Guerra Mundial era la gran tribulación. Première guerre mondiale, c'est grande tribulation. Estamos en la gracia. Mais nous avons grâce. La última dispensación, la última dispensación, ¿cómo se llama? Dernière dispensation, comment le relais? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo se llama? Milenio. Millénaire. ¿Qué pasó? Oh, ahí está. Amén. El rapto de la iglesia. Enlèvement à l'église. Y aquí está gran tribulación. Et bon là, nous avons grande tribulation. No, eso no es milenio. El milenio no está. ¿Cómo puede ser? Amén. No tengo que añadir milenio. Gloria a Jesús. Nous avons nous mettre millénaire. Amén, hermanos. Y ahora que no está na adecuada dispensación promesa. Nous avons une quatrième dispensation qui c'est promesse. Y nos hemos detenido un poquito Nous faisons un petit campé porque hay información importante en Génesis parce que dans Genèse, il y a une information importante. que usted vuelve a encontrar en el Nuevo Testamento. Vous retournez jouer encore dans le Nouveau Testament. Hermana Wendy. Sí, yo he dicho cómo hay milenio. ¿Cómo se termina el milenio? Comment millénaire? ¿Cómo empieza el milenio? Comment le commencer? ¿Cómo milenio comienza? ¿Quién sabe?
Qui est ce monde qui connaît? ¿Cuándo empieza? Qui est millénaire commencé? Comienza con castigo. Ninguna de las dispensaciones comenzaron con castigo. Aucune dispensation pas commencé avec pénition. ¿Cómo? Ablif, hermana Soraya tiene una contesta ahí. Hermana Soraya, tú contesta. Que é segunda venida. Amén. Deuxième retour. Ora Jesús tabini Là que Jésus a venu na final de gran tribulación. na fin grande Cristo tribulation. viene a la final de gran tribulación Jésus a venu na fin grande tribulation para poner fin a la gracia. pour mettre un fin dans la grâce. Gran tribulación, Grande tribulation. vencer al diablo, La gain diable, vencer al anticristo. gain antichrist là. Amén. Y allí dice Mateo 25 C'est là Matthieu 25 dit que va a separar los cabritos il va séparer cabrit yo de las ovejas en mouton yo. y las ovejas Et puis mouton yo, entrarán al milenio. il a rentrer dans millénaire. Y así empieza un periodo de 1000 años. C'est comme ça une période de 1000 années a commencé. Amén, hermanos. No sabemos Nous pas connaît cuándo es el rapto, qui est enlèvement pas fait. pero sí sabemos Mais nous connaît cuántos años va a durar el mundo después del rapto. combien de temps le monde pourra durer après enlèvement. ¿Cuántos años? Combien d'années? 1000 años. Para ser más exacto, 1000 années después del rapto. après enlèvement. ¿Cuántos años va a durar el mundo después del rapto? 1000 años. Después del rapto. Après enlèvement, combien d'années ça va durer? Hermana Sara, 3,5. 3,5. Después del rapto, ¿cuántos años? Hermana Wendy, Après enlèvement. después del rapto, 1007. 1007 años. Amén. 1007 années. 7 años de gran tribulación 1007 années de grande tribulation y después el milenio. après millénaire. Pero el día y la hora del rapto no lo sabemos. Mais jour Léa enlèvement fait, nous pas connaît. Ahí empieza el milenio. C'est là millénaire commencé. Dios limpiará este mundo Bon Dieu a nettoyé le monde ça. y vamos a estar viviendo en un mundo renovado Et puis nous allons vivre dans un monde qui est renouvelé por 1000 años. pendant 1000 ans. Y tal vez usted piensa ahora, Et donc, on pense qu'on y est. 1000 años trabajando así, no avanzar. 1000 années de travail comme ça, pas avancer. Estos 80 años mismos es demasiado, Dios. ¿no? Et puis, reste année, ça, 88 ans, ça. Pero será algo diferente. Mais c'est pas un bagage différent. Usted no será esclavo de su Ou trabajo. pas esclave dans le travail ou encore. Un tiempo hermoso Il y a un bel temps de paz de paix, y descanso, de repos, sin enfermedad. sans maladie. Amén, hermanos. ¿Y cómo termina el milenio? ¿Cómo el milenio termina? Comment millénaire a terminé? Hermana Maribel de Dios, explícanos cómo milenio va a terminar. El juicio final. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es el juicio final? O ahí va a venir, Satanás va a ser arrojado al infierno. Ah, ya, ok. Amén. Hermana Wendy. Esta termina con el gran trono blanco, camina, tú eres un del infierno, lo lanta, voy a juzgar de nuevo para tirar junto con Satanás del lago de fuego. Amén. Yo pensaba más bien Moi, je pensais plus bien. cuando Dios deja fuego descender, Là que bon Dieu qui te fait descendre. porque el mundo se levantará otra vez contra Parce Dios que le monde a retourné lever encore contre bon Dieu. y Dios mandará fuego y los va a destrozar. Et puis bon Dieu a voulu détruire. Pero de verdad ustedes dos tienen razón. Mais vraiment, nous tous les deux avons raison. Pero después de eso hay una actividad más, es el juicio del gran trono blanco. Mais après ça, il y a l'autre activité encore, c'est le jugement des grands trônes blancs. Y allí termina todo, Et puis c'est là tout le bagage est terminé. cielos nuevos, tierra nueva. Amén. Il y a un ciel neuf, il y a un terre neuf. Promesa. Promesse. No está en la promesa, Génesis 24. Genèse 24. Y hay muchas informaciones en Dans Génesis Genèse, il y a un peu d'informations. que usted vuelve a encontrar en el Nuevo Vous Testamento. pouvez rencontrer encore dans le Nouveau Testament. Si no tiene esta base, Si vous n'avez pas une base, ça, no puede entender el Nuevo vous ne Testamento. pouvez pas comprendre le Nouveau Testament. Amén, hermanos. En el capítulo 24 de Dans le Génesis, chapitre 24 Genèse, là, vemos que Abraham ahora, nous voyons Abraham Kounia, en su avanzada edad, pendant les avancées dans l'âge, amén, está preocupado por una esposa para su hijo Isaac. il était préoccupé pour petit Isaac qui est venu madame. Y Abraham
Abraham, escoge una mujer para su hijo. il choisit une madame pour petit garçon là. Qué pena que hoy en día no podemos escoger esposo y esposa para nuestros hijos. Amén. Qui la peine, je ne dis pas choisir une madame, mais c'est pour petit garçon, petite fille yo. Tal vez no se casarán nunca si tenemos que escoger. Aleluya. Et peut-être qu'on va pas jamais marier si nous pas choisir. Pero la importancia, hermanos, Mais l'important c'est frère yo, que para uno tener pour un monde gain, una mujer une madame o un hombre ou bien un monsieur según la voluntad de Dios. selon volonté bon Dieu. Amén. No debemos escoger Nous pas de choisir según nuestro deseo, selon désir nous, según nuestro anhelo, selon l'envie nous, según nuestro gusto físico, selon Jean nous remet physiquement, pero lo que Dios tiene para nosotros. mais ça que bon Dieu gain pour nous. Amén, hermanos. Y ahí Abraham le habla a su criado Et puis c'est là Abraham parle avec domestique là para regresar a la tierra de donde ellos pour salieron lui aller dans le pays côté où il est sorti. y de ahí buscar mujer para su hijo. Et puis là chercher une madame pour petit garçon là. Alabanza al Señor. No quería mujer de ese territorio. Il pas voulu une madame dans le territoire ça. Gloria al Señor. No es discriminación, C'est pas une discrimination, pero es buscar una mujer mais c'est chercher une madame conforme a la voluntad de Dios. selon volonté bon Dieu. Mateo 24:5, los Matthieu Malías. 24:5. ¿Qué revisa? Y si usted no quiere leer, Si vous pas voulez lire, usted pasa el papel al otro. remettre papier à un autre monde. No está obligado a leer. Ou pas force ou pas obligé pour lire. Gloria a Jesús. Hermano Elías, ¿qué te avisa? Génesis 24:5. Ok. Mi maestra le ore. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a los descendientes daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Dans verset 5 là, il commence à dire, domestique la mandil, qui ça pour me faire si fille a pas voulu quitter pays pour venir avec dans pays ça? Est-ce que c'est pour mener petit garçon là aller dans pays côté où tu sorti? Abraham répond lui, non non non, pas jamais mener petit moyen là-bas. Seigneur bon Dieu ciel là, te prend faire sortir la caille papa ak dans pays famille moi li parler avec li fait serment la bail petite moi yo pays ça un bien c'est lui même qui va faire ange li prend devant ou pour choisir yo madame nan moun là-bas yo pour petit garçon là si madame là pas vle venir avec ou connaît ou quitte avec serment ou te femme là seulement n'importe gens pas mener petit garçon là-bas. Amén. Más que 30 años pasa, Plus que 30 ans passés, fue día Dios a papia con Abraham. depuis que jour bon Dieu te parlé à Abraham. Pasaron más de 30 años. Plus que 30 ans passés. Amén. Y él quiere Dios importancia Il était quoi dans l'importance bon Dieu para su yo por seguir con promesa. pour petit capable continuer avec promesse là. Dios a permitir que Dios lo cumple. Bon Dieu promet, bon Dieu qui pour accomplir. Amén. Alabanza a Jesús. Y no se mira aquí nanku ore hombre tabisa. Nous est là les qui nous dit. Si mi no hanya mujer no que vini. Si femme ça pas venir, Mi te manda boyu aya, mi te bai ko boyu aya. c'est pour m'aller avec petit toi là-bas. Y Abraham te dice no. Abraham dit non non non. Amén. Gloria a Jesús. Dios avisa que aquí nan está bendecinos. Bon Dieu dit c'est là la béni nous. Tenemos que conocer los tratos de Dios con nuestras vidas. Nous devons connaître traiter bon Dieu qui pour nous. Tenemos que saber entender el tiempo de Nous devons Dios. comprendre tant bon Dieu. Abraham estaba en el lugar correcto, Abraham était en place correcte. en el lugar donde Dios le envió a Du él, côté que bon Dieu te voyait. en la tierra prometida. Dans terre promesse. Y no siempre las cosas ahí eran bien. Bagay yo là, c'est pas tout le temps yo te bon. Había hambre, Te gen grand goût. había necesidad, Te gen nécessité. había peligros. Te gen danger. Pero eso no quiere decir que él no estaba en el lugar correcto. Mais ça pas veut dire que bon Dieu avec lui pas dans place correcte. Él dijo, ve, busca mujer allá, Il dit allez chercher madame là-bas. pero mi hijo no va a regresar allá. Mais petit garçon n'a pas retourner là-bas. Amén.
para evitar pour éviter que tal vez él le guste ese lugar et peut-être qu'il va remettre place à y côté se ça quede allá. et puis pour pas arrêter là-bas Amén, y todo empieza de nuevo. tout va recommencer encore. De ahí Dios me llamó. Depuis là bon Dieu relève. De ahí Dios me sacó. Depuis là bon Dieu retem. No puedo regresar allá Pas qu'à retourner là-bas. del lugar donde Dios me sacó. Côté bon Dieu sorti retem là. Amén, hermanos. Génesis 24, 10. Genèse 24 verset 10. Gloria a Jesús. Gloire à Jésus. And Mike, please. Van, Génesis 24, 10. Después ela escolheu 10 camel e tur sorto de cos de valor de Sushon e a salir para Mesopotâmia para vai estat caminda Nahor Abiba. Amém. E sabe quando você tem plástico na semana passada, para mim, glória a Jesus. Aqui nós estamos mira que não está bem mambashi. Là nous qu'il parle avec des milieux vides. Alabanza a Jesus. Amém. Está bem com camelan em de posição. Là il est avec chameau chargé position Para bem back. pour retourner. Tena Juste dans Ur. Caminha Abraham tabatabiba. Côté que Abraham t'y habité. Foi caminha Deus a saque. Depuis côté bon Dieu t'y outil là. Pero não vai mambashi. Mais il parle avec des milieux vides. Él no fue con las manos Il vacías. parle avec milieux vides. Usted no puede buscar una mujer con las manos On va vacías. chercher une madame avec main vide. Y voy a decir algo ahora Moi pral dire un bagay que courir. seguro algunos de ustedes no estarán de acuerdo. Moi j'ai l'assurance que nous pas pral d'accord avec ça El madame. amor solo no es suficiente para contraer matrimonio. L'amour seulement n'est pas suffit pour rencontrer un foyer. Amén, hermanos. Amor solamente es suficiente para 30 matrimonios. L'amour seulement pas signifie suffit pour entrer dans foyer. Mi estás mirando por mire esta escuro. Moi par contre je suis capable de aller parce qu'il y a un petit jaune noir. Amén, pero aquí nan for de aquí nan, Mais depuis là, Abraham salió Abraham sorti Ur de los Caldeos dans Ur para Arán 600 kilómetros pour Aran, il était 600 km. y de Arán Depuis dans Aran, hasta la tierra prometida. arrivé dans terre promesse. Amén. 800 kilómetros. 800 km. Tenía que regresar ahora Dieu se retourné el kounya, criado de Abraham domestique Abraham non, hasta aquí pour te retourner jusque là, para buscar a mujer. pour chercher une madame. Ahora, hoy en día, Je ne dis pas, una distancia así lo viajamos tal vez en 24 horas il y a une distance longue comme ça veut dire que voyager nous faire dans 24 heures de temps con avión. en avion. Amén. 9 horas a Europa, Holanda, 9 heures de temps en Europe, y otras 9 horas para llegar a Uraya. l'autre 9 heures de temps pour aller dans Uz. Amén, hermanos. Pero en aquel tiempo, Mais dans le temps passé ça, en tiempo de dans Abraham, le temps Abraham là, no había camino en estas cosas. pas de gain à marcher tout bagay ça yo. Era con camello. C'était avec chameau. Y ustedes saben cuán rápido iba un camello, Pour ¿no? qu'on connaît comment chameau marche vite. Gloria a Jesús. Amén. Eran días, meses de En camino. pile jour, en pile mois, en route. Y usted y yo tal vez diremos, Ou même avec moi, nous avons peut-être, tanta cosa para una mujer. Ay, no, paquet de bagages ça yo pour madame. no hay que exagerar. Ou pas besoin d'exagérer. Gloria a Jesús. Ahora, hermano. Oui ou non? Pero Abraham quería algo bueno para su hijo. Mais Abraham te voulait un bon bagage pour petit garçon là. Y usted quería algo bueno para usted. Ou même vous voulez un bon bagage pour tête. Porque cuando uno se casa, Parce que là que monde marié, es para toda la vida. c'est pour toute la vie. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Por eso no puede casarse C'est pour ça que marié ligeramente légèrement. con el primero que se presenta ahí. Avec le premier monde qui présenté, Hay que orar a Dios. pour de prier dans bon Dieu. Bendito sea el Señor. Amén. El versículo 11 hasta el Dans 14 verset 11, il vient dans 14. nos mira, vemos cómo el criado de Abraham hace oración. Nous voyons comment domestique Abraham a fait une prière. Amén. Llegó a esa ciudad, Il arrivé dans la cité, dans la ville là, a un pozo de agua, dans un puits de l'eau. a la hora de la tarde cuando venía a sacar agua para los animales, Dans la soirée, côté qu'il devait prendre l'eau pour bête yo. y oró a Dios. Et puis il t'a prié bon Dieu là. En el versículo 12, Dans verset 12 là. dice, Jehová Dios de mi Señor Abraham, Il a prié Seigneur bon Dieu Abraham là. te ruego, Moi amén, prié, t'as prié. rogando a Dios para que le dé señal. Il t'a prié bon Dieu pour bon Dieu bailler un signe. Y estaba allí en la fuente, el versículo 13, Dans verset 13 là, il était là devant le puits de l'eau. fuente de agua de las hijas de los varones
de esa ciudad salían por agua. Et moi demandé pour jeune fille qui va répondre moi la bam de l'eau. Y él pidió a Dios una señal. Il demandé bon Dieu un signe. La doncella, la muchacha, jeune fille ça que yo pidiere agua, qui me va demander de l'eau, amén, que me responda positivamente. Elle répond moi positivement. Y me da agua de beber. Et puis il bam de pour boire. Y me dice, et puis il dit, déjame dar agua a tus animales también. S'il dit, quitte m'baye bête yo de l'eau tout, que esa muchacha sea et bien faire ces jeune fille ça, la que usted tiene para Isaac. C'est lui-même ou bien pour Isaac. Y terminando la oración, li fin fait prière là. ¿Viene quién viene por ahí? Qui est-ce qui t'a venu là? Entre otros, Rebeca. Entre eux même Rebecca. Bonita. Une belle fille. Amén, alabanza al Señor. Y viene a sacar agua. Y viene prendre una pia. Y el Señor le pide agua. Y puis monsieur a demandé de l'eau. Y le da inmediatamente. Immédiatement il bat de l'eau. Una muchacha con modales. Y une jeune fille qui con educación. Qui a éducation. Amén, hermanos. Usted no se case con un postre, ¿cómo se dice? Un caballo salvaje. Ou pas marier avec un cheval sauvage. Que nunca ha sido domada. Hay mujeres así. Des femmes comme ça qui pas jamais bossale. Amén, hermanos. Usted va a ser infeliz. Ou pas errer. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. ¿Cómo dijo usted, hermana Tabita? No, pero ahora estoy hablando de la mujer. Ahora estoy hablando. El turno de los hombres llega, pero ahora estoy hablando de la mujer. Amén, varones, ustedes tienen que decir amén. Tienen que apoyarme. Amén. Amén, hermanos. Amén. No busco una mujer que todo pretende saber. Qui prend position con toute bagaille. Había una vez un matrimonio y la muchacha me llamó. Mi matrimonio está por romperse. Dije, ¿por qué? Porque mi esposo dice que en nada que él piensa hacer, ella lo apoya. Siempre ella sabe mejor. Me dice, George, mira. Me dice, George, regardez. Él quiere comprar un carro nuevo. Acheter une machine neuve. Tenemos hipoteca, tenemos. ¿De dónde va a comprar ese carro? Nous avons dette pour nous payer. Qui compte nous acheter machine? Amén. 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 Me dice, amén. Tienes razón. Tienes razón. Pero como mujer inteligente que eres, como une femme intelligente que oui, él es hombre de la casa. C'est lui-même qui homme, garçon dans la el hombre se siente mal. Et bien, monsieur ça pas sentir bien. Si su mujer no respeta su autoridad. Si femme n'a pas respecté autorité. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Et bien, ça besoin faire. Hacer como si fuera que él está tomando la decisión. Faire c'est un coup que c'est lui-même qui prend la décision. Hay que ser sabio, ¿no? Ou besoin de sagesse. Amén. Usted le dice, amén, Dushi. Vous dites, amén, chérie. Usted trabaja duro. Ou travaille dur. Merece un Rolls Royce. Amén. Mérite une machine qui plus cher que ça. Ok, vamos a hacer cuenta. Tenemos la hipoteca, tenemos esto. Ok, ¿con qué vamos a comprar, Dushi? Dígame. On a fait un compte kounia, et bien, nous avons pour nous payer hypothèque. À qui on peut acheter là? ¿Sabes, amor? Déjalo para el otro año. Vous connaissez, mon amour, on quitte ça pour l'autre année. Deja que él mismo ve. Quitte lui-même, lui, ouais. Amén. Que no se puede. Que no pas capable. Porque a veces hay hombres que no piensan, amén. Parce que des fois, il y a des messieurs qui ne pensent pas. Hacen deudas y deudas y deudas. Ils font dette. Y piensan que se soluciona solo. Et puis, ils pensent que solutionner pour compte. Pero tú como mujer, si Dios te da un poquito más de inteligencia. Mais même comme une femme, si vous avez une petite intelligence. Sé mujer prudente. Vous devez ser une femme qui prudente. No le diga bruto. Brut. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Ni siquiera tenemos para llegar a fin de mes. Même arriver fin mois. Amén, hermanos. Usted ofende al hombre. ¿O no? Gloria al Señor. Hay que usar sabiduría. Hay que usar inteligencia. Alabanza al Señor. Amén. Y allí él con el cántaro. Dame un poquito de agua. Sí, Señor. Oui, monsieur. Y daré a sus animales también. Si es hoy día. Si c'est journée aujourd'hui. Usted no es ni mi padre ni mi primo. Coja con usted mismo. Ou pas ni papa ni cousin. Prends-le pour vous. ¿O no, hermanos? Oui ou non? ¿O no, hermanitas? Oui ou non, Samuel? Amén. Que yo soy su criado. El tiempo de Abraham, ahora no. C'est domestique ou non? Abraham, no. Alabanza al Señor.
Pero Pedro dice Pierre dit, que las hermanas sérieux, tienen que ser como quién? yo dois même genre qui laisse, Como Sara. même genre Sarah. Y no Sara de Ángel aquí, C'est pas Sarah, frère pero Angela, Sara de Abraham. mais Aleluya. Sarah Abraham. Amén, hermanos. Eso es muy importante. C'est très important. Y ella reaccionó así. Et puis c'est comme ça, jeune fille a réactionné. Inmediatamente, Immédiatement, el criado de Abraham dijo, amén. domestique Abraham a dit Amen. Esta es la mujer. Ça, c'est le même que jeune fille. Génesis 24, versículo 5. Genèse 24, verset 15. ¿Qué te avisa? Gloria a Jesús. La que nos van, aquí van en Génesis 24, versículo On a 5. passé Borissia, dans là-bas. ¿Qué te avisa? Gloria a Dios. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa couche sur l'épaule de Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Amén. Amen. Y era exactamente C'était lui-même exactement de la familia de Abraham, la famille Abraham. Rebeca. Rebecca. Génesis 24, 16, 24, 16, ¿qué te avisa? Genèse 24, verset 16, qui ça le dit? Amén. El siguiente que van a dar. Le Gloria a suivant. Jesús. Génesis 24, 16. ¿Qué te avisa? E montia morreta bata macha bonita birgen nenhum homem no tabatem relação com nunca e ela barrabai na fonte aiena supulum e a subibec. Amén. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido. Amén. Algo importante en Antambe, que la muchacha se guardó para el Señor. Era virgen. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y eso era el señal para el hombre de Dios, el criado. Ça c'était un signe pour domestique là. Y el versículo 20 hasta abajo, Dans verset 20 arrivé en bas, cuando él habló a Rebeca, là qu'il était parlé avec Rebecca, y Rebeca inmediatamente le dio agua para sus animales. immédiatement Rebecca ba de l'eau pour bête li. Versículo 21, Verset 21, el hombre se quedó maravillado et l'homme n'a été émerveillé là porque vio que Dios había prosperado su camino. parce qu'il voit que Dieu prospérer chemin là. Y así él le dio regalos a la muchacha cuando terminó. C'est comme ça là que ça a fini, il ba jeune fille un cadeau. En el versículo 23, Dans verset 23, ¿quién te la beleza? Nos roman así. Okay. Verset 23. Et puis, il demande petit qui moun ouye, tant pris, dim non, est-ce que ou gen côté la caillou, papa ou pour passer nuit là avec chameau nan yo. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? 24. Hermana Mercedes. Gloria a Jesús. Ahora muestre papel. Mire papel. Je montre papier. Amén. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Gloria a Jesús. Amén. Y mira cómo Dios se glorificó aquí. Alabanza al Señor. Y Dios hizo el trabajo. Dios abrió la puerta. Amén. Y él fue directamente a la persona que Dios tenía para Isaac. En el versículo 26 vemos que ese criado adora a Dios. Porque Dios cumplió. En el versículo 29 vemos el hermano de Rebeca. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, la cual corrió afuera hacia el hombre y a la fuente. Fuente. Amén, gloria al Señor.
Alabanza a Jesús. Amén. Rebeca, su hermano Labán, porque más después vamos a ver este nombre también, Labán. Gloria a Après, nous Jesús. parlons tout non Laban. Y así, muy contento en el versículo 31. C'est comme ça, bien content dans verset 31. Alabanza al Señor. Versículo 31. Y, Labán también reaccionó positivamente. Laban a réactionné positivement. Gloria a Jesús. Y vemos en el versículo 31. Et nous allons voir dans verset 31. Y las palabras. No, 31. Y dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Verset 31 dit, Laban dit, entraînons, ou c'est un homme Seigneur béni. Pour qui ça été dit comme ça? Moi paré yon côté pour nan kay là, gen place pour chameau yo tout. Estamos en Génesis 24, 31. Genèse 24 verset 31. Fue recibido en la casa de Rebeca Li recevoir dans kay Rebecca. por su hermano y su familia. Frère la famille te recevoir. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Versículo 35. Verset 35. Gloria a Jesús. ¿Qué dice? Qui ça le dit? Y Señora bendiciona, no, sí, 35, así. Y Señora bendiciona mi son grandemente, así na que ella vira rico y ella done carne y vaca, plata y oro, servidor hombre y mujer, camel y burrico. Seigneur a voyé en pile bénédiction sous maître moins. Li fait vin grand nègre, li bali mouton, bœuf, l'argent, l'or domestique, servante, chameau, bourrique. Dios llamó a Abraham Bon Dieu relé Abraham para salir de su tierra y parentela. pour sortir dans un pays familial. Dios le dijo, te voy a bendecir. Bon Dieu dit moi pral bénir. A base de esa palabra, A partir de parole ça, dice la palabra que él salió parole a dit que monsieur sorti. y no sabía ni siquiera Il dónde, pas connaît même qui côté. pero confió en Mais il Dios. confie dans bon Dieu. Confió en la palabra que Dios Il pronunció. confie dans parole bon Dieu prononcé. Y sobre esa palabra él salió. Sous parole ça al sorti. Y ahora, después de muchos años, Kounye là ba en piane. vemos aquí el criado testificar Nous que domestique la témoigner. cómo Jehová había bendecido mucho a Abraham. Comment Jéhovah te béni Abraham en pile. Porque si Dios te pide algo, Parce que si bon Dieu mande un si bagage, Dios te llama, si bon Dieu relève, si Dios abre una puerta, si bon Dieu ouvre une si porte, Dios promete si algo bon Dieu promet un bagage, y usted obedece et puis si vous obéissez, y et permanece, puis vous conservez, aunque las circunstancias se les cambien, circonstances changent, aunque las cosas se ponen même si duras, bagage vient dire, usted persiste en lo que Dios le ha llamado, vous persistez dans ça, bon Dieu relève là. llegará el momento que usted va a ver la gloria de Dios, Arrive le moment que vous parlez la gloire la de Dieu, bendición de Dios, la bénédiction de Dieu, porque Dios cumple. parce que bon Dieu accomplit. Pero muchas Mais veces plusieurs fois, no sabemos esperar en Dios, nous ne connaissons no pas sabemos confiar en Dios, y ahí las cosas van mal. Alabanza al Señor. parle bien. Amén, hermanos. En el versículo 37, Dans verset 37, allí hasta el 41, il vient dans 41, amén, se comienza a contar, il commence à raconter. el criado cuenta, Domestique là commence à raconter. amén, cómo salió, por qué salió, Comment il est sorti, pour qui ça sorti. que Abraham le mandó Abraham qui voyait para buscar a mujer. pour Amén. chercher une madame. Alabanza a Jesús. Y 42 también, Y hasta el 48, 42, il vient dans 48. ahí él cuenta exactamente cómo llegó al fuente, C'est là qu'il raconte exactement comment il arrive dans ce y là. cómo Rebeca cumple con los requisitos, los señales que él ha pedido a Dios. Comment Rebecca a accompli avec tout signe qu'il demandé bon Dieu. Amén. En el versículo 50 Dans verset 50, dice la palabra, parole a dit. gloria al Señor. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. 51. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Amén, hermanos. Aquí podemos entender Là, nous sommes capables de comprendre que la familia de Abraham que quedó atrás que la famille Abraham qui était derrière, conocen a Jehová. yo te connais bon Dieu. O Abraham tal vez lo había testificado a ellos. Ou bien peut-être Abraham te témoigné dans eux-mêmes. Porque dice ahí, de Jehová ha salido esto, Parce qu'il dit ça sorti dans bon Dieu. no podemos hablarte malo ni bueno. Nous ne pouvons pas parler ni bien ni mal. Porque Jehová habló. Parce que Jéhovah parlait. Eso quiere decir que conocían a Ça Jehová. veut dire que tu connais bon Dieu. O por el testimonio de Abraham. Mais pas moi le témoignage Yo me Abraham. imagino cuando Dios llamó a Abraham, Vous imaginez le bon Dieu relais Abraham. él reunió su familia Il réunit famille. y les testificó Les y témoigner. les contó. Les raconter. O tal vez había más
más gente ahí que conocía a Jehová. Mais peut-être que l'autre monde qui connaît Jéhovah. Porque vimos también que había un Melquisedec, Parce que nous avons tout un Melchisedec, rey y sacerdote, roi sacrificateur, que conocía a Jehová. qui connaît Jéhovah. Nosotros sabemos solamente lo que la Biblia nos dice, Même nous connaissons seulement ça la Bible dit nous. pero tal vez había otra gente que conocía a Dios. Mais peut-être que l'autre monde qui connaît bon Dieu. Cuando Elías pensó que era él solo, Là qu'Élie était pensé c'était lui-même seul. Dios le dijo, Bon Dieu dit lui, estás equivocado. ou trompé. Tengo 7,000 que no han doblado rodillas a Baal. Moi j'ai 7,000 qui pas fléchi Jésus devant Baal. Amén, hermanos. Pero ahí vemos que la familia de Abraham Mais la famille Abraham conocían a Jehová, yo te connais Jéhovah. sea por experiencia Que soit par expérience o por el ou testimonio par témoignage de Abraham. de Abraham. Cuando puede alabar al Señor. En el versículo 53 Dans verset 53, vemos allí que el criado les da regalos, amén, nous là après domestique a bali cadeau a la familia. dans famille. Gloria al Señor. En ese tiempo, Nathan ça. ahora es bueno dar regalos también a la familia, Nathan, je ne dis ali bon pour bailler famille cadeau tout, pero no hay que pagar más por la muchacha. mais on pas pour payer encore pour une jeune fille. Amén. Pero sí usted necesita tener algo para, ¿cómo dice? Gloria a Jesús, para entrar al matrimonio. Mais on besoin qu'il y ait un bagage pour rentrer dans le mariage. Y 54, 55, hermano Miguel lo puede leer. 54, 55. Gloria a Jesús. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Après ça, domestique, Abraham l'a mangé ensemble avec les gens qui étaient avec lui. Yo boit, yo dormi, dans matin, yo levé. Domestique l'a dit, quittez me tourner à joindre mettre moi. Mais frère avec maman dit comme ça, quittez fille à passer 10 jours encore avec nous non. Après ça, n'a parti. 56. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Amén. 56 l'a dit, lui répond, pas bon retard, c'est hier pas faire me voyager pour remercier. Tant pis, quittez mal joindre mettre moi. Lo que vemos aquí es el amor familiar. C'est l'amour familier. Dijeron que sí. Yo dis oui. Dios ha hablado. Bon Dieu parle. Vamos a entregar a nuestra hija. Nous pas remettre nous pas remettre petite fille. Pero cuando llegó el momento de obedecer, que moment pour obéir arriver, ahí estaba el dolor. C'est la douleur ahí. Amén, la dificultad de soltar. Pour laisser. Amén, no es fácil. C'est pas facile. Humanamente no es fácil. Humanamente pas facile. Pero hay que obedecer a Dios. Obéir bon Dieu. Humanamente no era fácil para Abraham salir de su tierra y su parentela. Humanamente pas facile pour Abraham quitter pays avec famille. Por eso llevó a su padre. Por eso llevó a su sobrino. Que no era la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y él se detuvo ahí 10 días. Y el criado ansioso para obedecer a Dios. Para regresar. Tenemos que ser pronto en obedecer a Dios. Rápido para hacer la voluntad de Dios. Rápido para cumplir lo que Dios nos pide, hermanos. Amén, hermanos. Y dijeron que entonces que Rebeca decide. Rebeca decide. Versículo 58. Verset 58 là. ¿Qué dice versículo 58? Qui ça lui dit? Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. ¿Y 60? 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. 58 l'a dit, yo relè Rebecca, yo mandé, est-ce que vous voulez aller avec moun sa yo? Li répond, oui, moi voulais aller. Verset 60, yo béni Rebecca, yo dit, Rebecca, c'est nous mandé bon Dieu pour faire un pile petit. C'est pour petit ou yo bat toute l'ennemi yo. Amén. Gloria a Jesús. Preguntaron a Rebeca. Yo mandé Rebecca. Y mira aquí, hermanos. Regardez la femme yo. Ella dijo, sí, iré. Li dit, oui, moi voulais aller. Ahora pregunto. Qu'on a posé question. ¿Vino el criado de Abraham con una foto de Isaac? Domestique Abraham est venu avec photo Isaac. ¿Por qué no trajo una foto? ¿Por qué ça va venir avec photo Isaac? No había cámara en ese tiempo. No tiene cámara. Pas de caméra dans temps ça yo. O sí, hermana Tabita, ¿sí está de acuerdo?
Gloria a Jesús. Sí, no trajo una foto porque no había cámara. Parce qu'il n'y a pas de caméra. Si hoy en día Si je ne dis pas, viene con un álbum de fotos, un paquet, un album là, plein de photos. Vous regardez. amén. Ese es mi hijo, mira. Ça c'est un petit garçon, moi, regardez. Regardez. Amén. No sabía que era feo, Il va te connaître s'il était laid, si le faltaban los dientes, s'il te manquait dents, si era gordo, s'il était flaquito, gros ou bien il était mince, que cabeza grande, chiquito. s'il était gros tête ou bien petite tête. Amén. No sabía nada. Il va te connaître rien. Alabanza a Jesús. Cuando escogemos en Dios, Dès que nous choisissons dans bon Dieu, no importa, ça peut importer. es Dios quien escoge. C'est bon Dieu qui choisit. No tenemos que ver, Nous pas besoin ouais. no tenemos que saber. Nous pas besoin de connaître. Amén. Dios dice, Bon Dieu dit, sí, es mujer, amén. El que está a tu lado, monde qui va côté là, amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. amen. Sea gordo, flaco, C'est soit le gros bien le mince ojos azul. ou bien les yeux bleus. Yo conozco hermanas Moi connais yo que están llegando a los 40 qui arrivé dans 40 sin casar. sans marier. ¿Por qué? Pour qui ça? Quieren un hombre de ojos verdes. Parce que yo voulais un garçon qui a les yeux verts. Yo dije, cásate con ese. Cásate con ese. Mario avec lui. No, pastor. Non, pasteur. Como aquel. Même genre avec ça. Y ella no tiene ojos verdes. Et femme ça lui il va rien j'ai fait. Amén. No tiene nada que tal vez ese hombre de ojos verdes quería ver en Il ella. pas rien rien peut-être l'autre homme n'a pas gagné il a femme là. Amén, hermanos. Pero Rebeca, Mais Rebecca sin saber sans connaître cómo era Isaac, comment Isaac était, y Isaac, Isaac sin saber sans connaître cómo era Rebeca, comment Rebecca. pero confiaban que Dios Mais il était confiant dans bon Dieu. le iba a dar Que bon Dieu va bailler un hombre, un garçon, una mujer, une femme conforme la voluntad de Dios. selon volonté bon Dieu. Y por causalidad, Par casualité, Rebeca era bonita. Rebecca était une belle fille. La Biblia no dice que Isaac era bonito. La Bible pas dit qu'Isaac était un beau type. Muchas veces no es importante, o no, hermanas, no es importante que el hombre es bonito o no. Ça va importer si garçon un bel garçon lié. ¿O no, hermanas? ¿Qué? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Escogieron Yo te choisi conforme a la voluntad de Dios. selon volonté bon Dieu. Ella dijo, sí iré. Femme n'a dit, Rebecca dit oui, moi pour aller. Porque Dios trató con él. Parce que bon Dieu traité avec elle. Alabanza a Jesús. Y si usted lee todos los otros versículos, Et puis si vous lisez tout le reste verset yo, cuando llegaban là yo t'a privé y ella vio et puis Rebecca ouais, un hombre viniendo, corriendo, yon mon a vini, y preguntó al criado de il Abraham, pose domestique la question. ¿quién es ese? Qui est ce nom ça est? Es Isaac. C'est Isaac. Inmediatamente cubrió su rostro, Immédiatement, il prend un voile, il bouche Gilles. sus costumbres de ese tiempo. Coutume qui te gagne dans temps ça yo. Amén. Y se amaron uno al otro. Yo remet une à l'autre. En el versículo 60, Dans verset 60 là, mira aquí algo grande. regardez un gros bagay là. La familia de Abraham Famille Abraham, sabían el llamado de yo te Abraham connais appel Abraham. y lo que Dios iba a hacer con Abraham. C'est ça que bon Dieu te le faire avec Abraham. Amén, hermanos. Porque Ur era un lugar de idolatría, Parce que où c'était un pays d'idolâtrie. pero había conocimiento de Dios allí. Mais tu connaissance bon Dieu là yo tout. Entonces, antes de Abraham salir, Eh bien avant Abraham te sorti, él tenía que haber testificado a il ellos, a besoin de témoigner dans eux-mêmes. o Dios trató con ellos. Ou bien bon Dieu te traité avec. Mira lo que dice aquí. Regardez qui ça dit là. Y bendijeron a Rebeca y dijeron, Il bénit Rebecca, il dit yo, hermana nuestra, yo dit c'est nous. sé madre de millares de millares, Demandez bon Dieu pour faire un pile à pile petite. y posee en tus descendientes la puerta de sus enemigos. C'est pour petit petit tout yo bat tout l'ennemi yo. Dios dijo a On Abraham, dit Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. dans la même famille sous terre a béni. Había una promesa sobre C'est une la vida de Abraham. promesse sur la vie d'Abraham. Y ellos sabían. Yo te connais. Y por eso dijeron a Rebeca, Yo te sabía dire Rebecca, son madres de ou muchos, que maman paquet petit. de millares, Dans pile en pile petit. y que tus descendientes poseen las puertas de tus enemigos. Et puis descendant yo que pour battre tout l'ennemi yo. Sabían del llamado, Yo te connais appel là. creían en el llamado, Yo te connais appel là. creían en esa Yo visión. te connais la vision. Amén, hermanos.
Con la palabra del Señor. En versículo 62 a 63 vemos allí a Isaac. ¿Quién está abierto? Hermano Paul Charles. 62 a 63. Agora Isaac acaba de chegar fora de Berlai, Roy, para sobre a etapa da Biba na neve. Na hora de à tarde, Isaac sali, vai meditar em Kunuku. E ela ri sa cara, wak, e ata tava tating, camel nan tabing. Anto Rebeca hasi su cara, ora ku ela mira Isaac, e ela barra fora de camel, e ela bisa servidor. Ela bisa e servidor, ta quem é homem e kutakana den kunuku pa mita topa kunos, e e servidor bise ta missão, e ora e Rebeca acorre su velo e atapa su mes kune. Amém. Na 62 de visa, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Isaac te vini na désert côté pi moun vivant qui wem là. ¿Ustedes recuerdan este pozo? Ou songe pisa? ¿Quién recuerda qué pasó ahí? Qui est-ce qui songe qui ça te passé dans pisa? ¿Cómo encontró, le dieron ese nombre a ese pozo, hermana Ingrid? ¿Cómo te fait ¿Cómo pisa no? le dieron ese pozo el viviente que me ve? Agar. ¿Recuerdan cuando Agar no encontraba agua? Ou songe que Agar pas de l'eau? Y el ángel vino y le dijo, allí estaba. Les anges viennent dire, papa, mets de l'eau là. Amén, estaba muriéndose allí y ahí había agua. Il t'a mouru soif d'eau et puis pendant ce temps il de là. Y él dijo, Dios me veía, el viviente que me ve. Il dit, bon Dieu vivant, il ouais moi. Amén. Y allí bebía Isaac. Et puis c'est là, il était ouais Isaac. Alabanza al Señor. En el 67, en 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Isaac mène Rebecca la Kaeli. Kae qui était pour Sarah, maman là, li prend pour madame li, Isaac te remet Rebecca. C'est comme ça, il te joint consolation après, il te fin perdu maman là. Amen. Y allí fueron felices. C'est là, yo te heureux. Rebeca la consoló. Y Rebeca vino consoler. Le faltaba una madre. Parce que te manquait une maman. Usted ve que la mujer es más fuerte que el hombre. Pourquoi pas voir que mesdames sont plus forts que messieurs. Amén. La mujer da atención. Mesdames baillent attention. La mujer da amor. Mesdames baillent l'amour. La mujer es a veces como madre también. Mesdames que des fois ta comme maman tout. ¿O no? Oui ou non? Todo eso. Tout ça yo. Gloria a Jesús. Mujer. Proverbios 31 dice, mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Proverbe 31, il dit, une belle femme, comme ça, qu'est-ce qu'on va rencontrer? La mujer es fuerte. Une femme, mesdames, est fort en pile. Levanta muy de mañana. Yo leve bien bonne le matin. Para cocinar para su familia. Pour faire manger pour famille. Preparar todo para su esposo. Preparar tout bagage pour monsieur. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Amén, mesdames. Yo preparar pan para mi esposa. Moi-même préparer pain pour monsieur. Gloria al Señor. Y hay mujeres que ven eso como ser criado. Et puis il y a une femme qui regarde ça tant qu'ils sont domestiques. Si usted lo ve así, si vous êtes comme ça, amén, está frustrada. Eh bien, vous pour oui. Porque es lo que Dios parce que ça que bon Dieu ha puesto, ça que bon Dieu mette, que es un privilegio de poder atender a tu familia. Pour entendre prendre soin de famille. Amén. Pero en la situación ideal, donde hay un hombre de casa, una mujer, y en la mañana la mujer se levanta y prepara todo, comida para los hijos, para su esposo, y el esposo sale a trabajar, ella camina con su esposo, es algo que bien en realidad. Esa mujer salió con su esposo todos los días a la puerta de su curá, le da un beso. ¿Y qué recibiendo su esposo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si mi esposa, mira. Y regardez, monsieur. ¿Usted recuerda, hermano Zoraida? Gloria a Jesús. ¡Qué mujer! Pero se quedaba en casa, no tenía que trabajar. Para limpiar la casa, no como criada, pero con amor.
Amén. Si lo ves que eres una criada, no estás haciendo con amor. Si vous faites ça, vous capable faire avec l'amour. Pero ahora si ambos tienen que trabajar, Mais qu'on est là, c'est tous les démons qui pour travailler. porque el hombre no tiene suficiente, Parce que monsieur a pas gagné suffit. aún es la tarea de la mujer, Et jusqu'on y est, c'est devoir femme. pero el hombre no puede esperar Mais monsieur a pas capable de temps que la mujer dé lo mismo, que dame na bail même bagaille là. porque mañana cuando salen a trabajar, ella también sale con usted. Parce que dans matin là que monsieur a le travail, madame n'a tout à l'ensemble avec. Amén. Pero todavía es la tarea de la mujer. Mais jusqu'on y est, c'est devoir femme là. ¿Qué tiene que hacer el hombre entonces? Qui ça monsieur a besoin de faire alors? O pagas que alguien te ayude en la casa, C'est soit si c'est louer et de payer louer là, o no eres tan exigente. ou bien ou pas de exiger. Ayudas a tu mujer, Ou bien aider madame là. porque es usted quien tiene que traer chamo en la casa, ¿eh? Parce que c'est vous-même qui pour porter l'argent dans caille là. ¿O no? Ahora tu mujer sabía Quand y a madame il te connaît. que no tenías un buen trabajo. Il pas gagné un bon travail. De todas formas, digo, no, amor, no importa. De toute façon, il dit non, mon amour, ça pas importé. Yo también voy a trabajar para ayudar. Moi-même, je me travail pour m'aider. Amén. Cuando yo casé con mi esposo no tenía trabajo. Là, que je me avec madame, on pas de travail. Estaba estudiando. Moi, t'as étudié. Mi esposo no importa, Duche. Madame a dit, chérie, ça pas importé. Cuando estás estudiando voy a hacerte un café. Là, on va étudier, on pourra faire café. Después de 15 años me hizo el café, pero ok, amén, gloria a Dios. Ah oui, 15 ans. Amén, hermanos. Promesas que no se cumplen. Promesse qui va accomplir. Amén, hermanos. Si Il sabías te connaît. que él no tenía Il te suficiente connaît qu'il pas gagné suffit. para mantenerte, Prendre soin. que usted también tenía que ir a Eh trabajar, bien, ou même, tu as besoin de travail. no puedes exigir On ahora, va exiger qu'on y est. después del matrimonio, Après mariage. que tu esposo te dé todo.